Hola, bienvenidos a Zen Novelas Ligeras. Ponte cómodo, que el capítulo de hoy está por comenzar. Capítulo 11. Por lo que vi en los comentarios, una gran parte de la audiencia del día provino del TWEP que hice y las respuestas que hicieron las personas a las que etiqueté, pero hubo una pequeña parte que provino de las historias de algunas chicas en Instagram. Desafortunadamente, no pude identificar quién lo había publicado, pero si pudiera, le habría agradecido. Ayuda mucho tener un poco de ayuda para difundir la palabra. Por curiosidad, presioné F5 en la página y las vistas, que antes estaban en 401, ahora habían saltado directamente a 570. Sorprendido, presioné F5 nuevamente y ahora eran 583. Las vistas estaban aumentando extremadamente rápido. Preguntándome de dónde venían estas personas, abrí rápidamente mi TWEP para confirmar, y tal como había imaginado, la imagen que había publicado de la obra de arte que Jacob había hecho, actualmente tenía más de 400 me gusta, y el número de me gusta estaba aumentando rápidamente. Sabía que la gran mayoría de las personas que veían este TWEP no escucharían la música, pero mientras el 10% de las personas a las que normalmente les gusta el arte que publiqué escucharan la música, eso sería suficiente para que yo completara la misión del sistema, pero al ver lo rápido que subían las vistas de la canción, me di cuenta de que más del 10% estaba escuchando la canción. Con los me gusta de TWEP alcanzando los 1K en unos pocos minutos, las vistas de la canción ya estaban en 848, muy cerca de los 1K que necesitaba, y eso fue menos de 5 horas desde que se publicó la canción. Sentía que me estaba poniendo muy ansiosa, así que para calmarme decidí salir a caminar y mantener mi mente ocupada. Por más que sabía que llegaría a 1K vistas, sabía que no le haría ningún bien a mi cabeza dejar que mi ansiedad se inflara tanto en tan poco tiempo. Para mi sorpresa, cuando salí del dormitorio, mi padre estaba en casa, viendo la televisión con mi madre. Entonces recordé que, aunque trabajaba el sábado, solo trabajaba hasta las 4 de la tarde, por lo que hoy tenía parte del día libre y mañana todo el día libre. Hola, campeón. Tu mamá me dijo que también haces ejercicio por las noches en el jardín. Un compañero de trabajo me dijo que tenía algunas pesas y aparatos viejos que usaba para hacer ejercicio en su casa y, como no los iba a necesitar, me dijo que nos los podía vender por un precio bajo. ¿Qué te parece? ¿Los quieres? Me preguntó con una sonrisa cuando me vio. Desde el primer día que comencé a levantarme temprano y a pasar tiempo con él antes de que se fuera a trabajar, sentí que nuestra relación había mejorado mucho. Aunque no hablamos de nada en específico, el ambiente incómodo que había entre nosotros antes ha mejorado mucho ahora. Claro, ¿a qué hora podemos ir? Pregunté un poco emocionada, ya que tener equipo para ejercitarme probablemente aceleraría el ritmo al que perdería peso y ganaría músculo. Dijo que llegaría a casa en 1 hora, ya que iba a pasar por el mercado antes de llegar del trabajo. ¿Qué tal si salimos un rato?, preguntó, también un poco emocionado. No te preocupes, respondí con una sonrisa mientras continuaba caminando fuera de la casa, queriendo dar un pequeño paseo para calmarme. Al salir, pude ver la sorpresa en el rostro de mi madre al ver cómo estábamos mi padre y yo ahora. Al salir de casa, vi la vieja bicicleta de mi padre en el garaje y estuve tentado de sacarla a dar una vuelta, pero pensando en mi peso actual, aunque había perdido más de 10 kilogramos, mis 139,8 kilogramos seguían siendo algo que una bicicleta de baja calidad como esa no podía soportar. Así que, por si acaso, empecé a caminar por la calle a paso lento, sintiendo cómo los nutrientes del sol de verano fluían por mi cuerpo. Como todavía era finales de verano, el sol estaba un poco más caliente de lo ideal, pero aún así me sentía bien con los rayos cayendo sobre mi cuerpo. Cuando doblé una esquina, me sorprendió ver a un grupo de niños jugando, pero me sorprendió aún más ver que había 2 niños sentados lejos del grupo que estaba jugando. Los 2 niños, lejos, estaban sentados en la acera, simplemente mirando a los otros niños jugando con una pelota. Lo que me desconcertó un poco fue que uno de los niños alejados era Ethan. Justo cuando me estaba acercando, Ethan me notó rápidamente y vino corriendo hacia mí con una sonrisa emocionada. Detrás de él venía una niña que era un poco más baja que él, con cabello rubio corto y anteojos muy gruesos en su rostro, que probablemente era la razón por la que estaba sentada aparte de Ethan. No, gritó Ethan emocionado mientras corría a abrazarme. Lo levanté por los brazos extendidos,
Sonreí mientras lo giraba un poco antes de colocarlo en el suelo. +1 fuerza. Aunque me sorprendió esta notificación, la ignoré rápidamente y le pregunté a Iten qué pasó. ¿Por qué estás jugando con los otros niños? Al escuchar mi pregunta, Iten se mostró un poco tímido al responder, pero la niña que lo siguió rápidamente respondió un poco malhumorada: creen que nos interponemos en su camino. Al ver su frustración, miré a Iten y me di cuenta de que, aunque estaba un poco avergonzado, probablemente esa era la verdad y que también estaba un poco frustrado por ello. ¿Queréis quedaros aquí e intentar jugar con ellos?, pregunté mirándolos a ambos. Al oír mi pregunta, la niña miró a Iten. Cuando lo vio negar con la cabeza, ella hizo lo mismo rápidamente, lo que me hizo reír. ¿Qué tal si salimos a tomar un helado?, pregunté, haciendo que ambos se animaran antes de que Iten se desanimara visiblemente de nuevo. Ya me he gastado mi mesada, susurró en voz baja. Le revolví el pelo y le respondí: no te preocupes, amigo, yo pagaré el helado para los tres. Al escuchar que iba a pagar, tanto Iten como su amiguito se emocionaron y empezaron a hablar sobre qué sabor de helado iban a comer. Cuando nos fuimos, los otros niños aparentemente escucharon a los tres hablando sobre el helado que iban a elegir, y pude ver que algunos de ellos se ponían celosos, pero nadie tuvo el coraje de acercarse a nosotros, así que simplemente los ignoré y fui con los dos a la heladería más cercana. Aunque me sentí mal porque Iten no tenía muchos amigos de verdad, tampoco intentaría comprar a estos niños para que fueran amigos de Iten, ya que eso probablemente le haría más daño que bien. Así que fui con los dos a la heladería y compré 3 helados para nosotros. Mirando el cono de helado con 3 bolas de helado en mi mano y calculando cuántas calorías tenía, pensé que probablemente eran alrededor de 500 y me preocupé un poco, pero considerando la gran cantidad de calorías que estaba quemando diariamente, rápidamente ignoré esto y comí mi helado felizmente con los dos niños. Mientras escuchaba a los dos hablar sobre qué helado sabía mejor, apareció una notificación frente a mí. Misión completada. Misión: conseguir que tu canción tenga 1.000 visualizaciones en las primeras 24 horas. Recompensa: +1 carisma. Título misterioso. +1 carisma. Tan pronto como terminé la misión, sentí una ligera sensación de hormigueo en mi rostro por un segundo, pero esto pasó y volvió a la normalidad. Esta sensación fue un poco extraña, pero con curiosidad, rápidamente saqué mi teléfono celular y miré la imagen de mi rostro proyectada desde la cámara del teléfono celular. El cambio fue menos significativo ahora que la primera vez, ya que mi carisma subió de 7 a 8 puntos, lo que fue solo un aumento del 14%. Definitivamente fue un cambio menor en comparación con el aumento del 33% que tuve la primera vez, pero aún así fue algo muy agradable ver que mi rostro se veía un 14% mejor. ¿Es posible notar que me volví exactamente un 14% más bonita al mirar mi rostro? Definitivamente no, pero con mis 8 puntos de carisma, a pesar de que tenía tanto sobrepeso, ahora estaba solo un poco por debajo del promedio en apariencia, que fue calificado por el sistema como 10, por lo que probablemente esto ya no sería algo que me impidiera conocer gente nueva. Ahora viene la parte principal. Fui a ver mi nuevo título. Oído afinado, lo logran aquellos que se toman el tiempo para afinar sus habilidades de escucha. Efecto: más 15% de capacidad para identificar matices musicales, lo que facilita el aprendizaje rápido de nuevas canciones y la improvisación durante las actuaciones. Tan pronto como activé este título, me sorprendí al darme cuenta de que la música que sonaba en una tienda lejana, que antes me parecía simplemente música normal, ahora se estaba desplegando ligeramente en mis oídos y separando lentamente cada uno de los instrumentos para que pudiera concentrarme en cada uno para aprender. El proceso fue un poco lento, pero teniendo en cuenta que ni siquiera estaba cerca de este nivel antes de adquirir el título, me sorprendió ver lo útil que era. Sabía que el título era la mejor recompensa que podía haber obtenido. Si tuviera que entrenar para conseguir una habilidad tan buena como este título, probablemente necesitaría semanas, si no meses, de entrenamiento en mis habilidades musicales antes de poder desarrollarla. Lástima que los títulos solo aparezcan como recompensas por misiones. Quizás haya una forma de conseguirlos de forma natural, pero aún no la he descubierto. Mientras caminaba con los niños, de repente Iten, que estaba distraído hablando con su amiguito, chocó contra alguien. Al verlo caer, me acerqué rápidamente a él, preocupado. «Hola amigo, ¿estás bien?», le pregunté mientras lo miraba.
Ni siquiera parecía escuchar lo que estaba diciendo y solo se concentró en el helado que había caído al suelo, tratando de controlar su llanto. Al ver lo que le preocupaba, sonreí mientras le entregaba mi helado. Toma, come el mío. Ya he tenido suficiente, dije mientras le despeinaba el cabello. ¿En serio?, preguntó con ojos brillantes mirando mi helado. Claro, me reí mientras le entregaba el helado. Mientras estaba distraído, vi que solo tenía un leve rasguño en el brazo, lo cual no era gran cosa para un niño de su edad, así que lo distraje nuevamente con el helado y me estaba preparando para irme hasta que una voz enojada me habló. Oye, ¿no vas a compensar la mierda que hizo ese chico, ballena negra? En cuanto escuché el apodo con el que me llamaba esa persona, supe con quién se había topado Ethan. Desafortunadamente, ya no tenía mi mochila y mi barra de metal se había quedado dentro, así que lo único que podía usar para protegerme ahora eran mis puños. Afortunadamente, había elevado el nivel de mi habilidad de Krav Maga a el V5, que probablemente era el mismo que el de la persona promedio que entrenaba en ese arte marcial durante unos meses, lejos de ser un maestro, pero ya mejor que la persona promedio. Maestría en Krav Maga nivel 5, efecto, desarrolla una mejor comprensión del Krav Maga, acelerando el aprendizaje en un 5% y promoviendo una adaptación corporal más eficiente en un 5%. También mejora la retención de técnicas y la aplicación práctica durante la práctica o el combate. Obtenga una ventaja tangible al absorber los principios fundamentales del Krav Maga. Al darme la vuelta y mirar la cara de ese cabrón, supe que en algún momento había escuchado su nombre, pero no podía recordarlo realmente, así que comencé a mirarlo fijamente, tratando de recordar su nombre. ¿Qué? ¿Quieres culpar a un niño de 7 años mientras caminas como un imbécil sin preocuparte por lo que te rodea? Respondí sarcásticamente mientras intentaba recordar su nombre para pensar en un insulto, pero su nombre realmente no me vino a la mente. Cuando oyó lo que dije se puso furioso. Ese mocoso debe ser tu hermano, ¿verdad? Eso explica por qué parece un retrasado mental, siendo el hermano de... Empezó a reírse mientras insultaba a Ethan, pero esta vez no me quedé quieta a escuchar. Simplemente ignoré el impulso de recordar su nombre y corrí hacia él, dándole un puñetazo en la cara. Ese cabrón podría insultarme y yo podría fingir que no escuché nada, pero hablar de mi hermano, llamarle retrasado mental, puede que mi hermano tenga TDA y, en ocasiones, se comporte como un tonto, pero insultar su inteligencia de esa manera no iba a quedar sin respuesta. Después de todo, es mi hermano pequeño. Fin del capítulo. Capítulo 12. Cuando mi puñetazo le dio en la cara, sentí un ligero escozor en la mano derecha, haciéndome pensar que unos guantes para momentos como estos podían ser buenos. Al verlo caer al suelo, en lugar de esperar a que se levantara y se vengara de mí, simplemente me acerqué y puse mi pie sobre su pecho y apoyé mi peso sobre él, haciendo que me mirara con los ojos desorbitados mientras el aire salía de su pecho. Te dije que me dejaras en paz, pedazo de mierda. ¿Crees que voy a seguir escuchándote hablar mierda mientras me quedo callada? En lo que a mí respecta, solo eres un insecto que podría aplastar en cualquier momento, dije, mientras él intentaba usar sus manos para quitarme el pie de encima, pero mi peso de 139 kilogramos no era ninguna broma. No importaba cuánto lo intentara, solo tenía que empujar hacia abajo un poco más fuerte para mantener mi pie sobre su pecho. Por favor, déjame ir, susurró con el poco aire que le quedaba, mientras me miraba con expresión desesperada. Sabiendo que estaba a punto de derrumbarse, levanté ligeramente mi pie de su pecho, permitiéndole finalmente respirar, hasta que moví mi pie hacia su estómago y pisé fuerte, empujando todo el aire que había logrado inhalar en ese segundo hacia afuera, incluso haciendo que el resto de la comida en su estómago amenazara con escaparse. Con expresión de shock, me miró sin saber qué pensar, solo sintiendo como el oxígeno se le acababa en la cabeza hasta el punto de casi desmayarse. Mirándolo, no dije nada más y simplemente me giré para irme. Cuando me volví hacia mi hermano y la niña, imaginé que los vería a ambos con expresiones asustadas, pero para mi sorpresa, tanto Ethan como su pequeño amigo me miraban con ojos tan brillantes como dos pares de faros. «Wow, Noe, eso fue increíble», dijo Ethan emocionado mientras corría hacia mí e imitaba el puñetazo que le había dado a ese pedazo de mierda. «¿Dónde aprendiste a pelear así?» Incluso su amiguita, aunque es un poco tímida, me miraba con ojos brillantes mientras apretaba sus pequeños puños. «Lo aprendí en internet», dije mientras acariciaba la cabeza de Ethan y me iba.
Si hubiéramos estado en un lugar apartado, no habría tenido ningún problema en romperle algunas extremidades a ese cabrón, pero como estábamos en una calle muy transitada, me arrestarían si hiciera algo así. Mirar a mi alrededor para ver si había gente mirándome era una costumbre que adquirí en mi vida anterior, ya que en esa época estaba muy acostumbrado a pelear en la calle. Romperle las piernas a alguien no era algo que sucediera muy a menudo, pero lo había hecho una o dos veces. ¿Puedes enseñarme?, preguntó Ethan expectante. ¿Necesitas pelear?, pregunté mientras levantaba una ceja. Ante mi pregunta, Ethan se quedó en silencio y no supo qué decir hasta que su pequeña amiga respondió. Sí, hay un chico en nuestra escuela que ocasionalmente intenta pelear con Ethan, dijo, haciendo que Ethan la mirara sorprendido, mientras se giraba para mirarme preocupado. Al ver la preocupación de Ethan, me reí. No te preocupes, amigo. Si quieres, puedo enseñarte a pelear para que ese chico nunca más te moleste en la escuela. Si nuestra madre supiera lo que estoy tratando de enseñarle a Ethan, probablemente se asustaría, ya que el mero pensamiento de que uno de sus hijos peleara en la escuela era una abominación para ella, pero sabía que saber pelear era algo que haría más bien que mal para el futuro de Ethan, así que iba a tener que pensar en una forma de lidiar con este problema en el futuro. Mientras conducíamos de regreso a casa con los niños emocionados que jugaban a luchar contra enemigos imaginarios, no pude contener la ansiedad y saqué mi teléfono celular para ver cuántas vistas tenía mi canción en ese momento. Al igual que el YouTube de mi mundo anterior, MeTube también tenía una aplicación de analítico donde el propietario del canal podía ver las estadísticas y los gráficos más técnicos del canal. Al abrir mi aplicación analítico, vi que mi video ya tenía 1.083 visualizaciones, lo cual era un gran número, pero el gráfico que tenía frente a mí mostraba que las visualizaciones que la canción obtenía por minuto estaban disminuyendo. Buscando la razón, vi que todas las personas que vinieron a escuchar la canción vinieron directamente del enlace que publiqué en TWEP o de la chica que lo publicó en Instagram. Ninguna de las vistas vino de las recomendaciones de MeTube, ya que el sitio aún no había lanzado la canción. En lugar de sentirme decepcionado por esto, en realidad estaba muy emocionado, ya que MeTube aún no había lanzado la canción, así que cuando el sitio lo hiciera, probablemente obtendría aún más visitas, finalmente con la posibilidad de volverse viral. Al leer los comentarios, una sonrisa apareció en mi cara. Escuchar esta canción fue como revivir una pesadilla. Me recordó las peleas constantes entre mis padres y el miedo que sentía todos los días en casa, pero al mismo tiempo, me dio una sensación de alivio saber que otras personas han pasado por situaciones similares y han logrado salir adelante. Mierda. No puedo parar de llorar. Cada letra de esta canción es como un cuchillo que corta mis párpados y me hace ver cosas que no podía ver que mi novia me estaba haciendo. Aunque tiene una letra triste, me siento un poco mal por estar feliz de ver que mi familia es muy buena conmigo y que nunca he sufrido algo así. Mi más sentido pésame a los que lo padecen. ¿Cómo es que nadie comenta la voz de esta cantante? Vaya, qué voz más bonita. @tercipelo negro, ¿cuál es tu Instagram? Mi perro quiere saberlo. Todo iba bien hasta el último comentario que hizo que mi autoestima subiera un poco. Estaba tan emocionada de ver que todo iba en aumento. La canción estaba actualmente en un 97% de retención, lo que significa que al menos 1000 personas habían escuchado la canción completa. Bueno, también podría haber sido que un poco menos de personas habían escuchado la canción completa y algunas habían escuchado la canción más de una vez, lo cual era una gran señal. De las casi 1.100 personas que escucharon la canción, 198 ya se habían suscrito al canal, lo que era una cifra muy alta teniendo en cuenta que la gente rara vez tiende a suscribirse a un canal en el que solo ve un único video. Lo único un poco decepcionante fue que, como la canción duraba 3 minutos y MeTube necesitaba 4000 horas de visitas para monetizar el canal, yo necesitaría un poco más de 80.000 visitas a la canción para poder ganar dinero con ella. Así que tendría que seguir dibujando furros para ganar dinero, pero como mis ventas de arte iban tan bien, esto no fue un problema. Cuando nuestro auto finalmente llegó al lugar donde estaban los otros niños, Ethan y su pequeña amiga Isabela no quisieron intentar interactuar con los otros niños y fueron a jugar al patio trasero, solo ellos dos. Me despedí de ellos y entré a la casa, ya casi era hora de salir con mi padre. Hola, campeón. ¿Vamos a comprar ropa deportiva?, preguntó mi padre emocionado. Vamos, respondí un poco más emocionada. Ten cuidado, no vayas demasiado rápido,
Jonathan, dijo mi madre preocupada, a lo que mi padre simplemente asintió y tomó las llaves del auto. El coche familiar era un Toyota Camry, lo cual me sorprendió la primera vez que lo vi, no porque fuera una marca de coche que conociera, sino por la situación económica de la familia. El coche era modelo 2010, un coche con más de 10 años de uso. Este amigo mío me dijo que su esposa peleaba con él todas las semanas para deshacerse de su equipo, ya que no lo había usado durante más de un año, por lo que el precio que me pediría probablemente sería muy bajo, explicó mi padre con orgullo, ya que eso le permitía ayudarme. Dijo que era mucho equipo y que gastó más de 500 pesos cuando lo compró, pero como trabajamos juntos, creo que puedo conseguirlo en 2 cuotas de 150 pesos. Al oír esto me sentí un poco mal, ya que a pesar de la condición de nuestra familia, mi padre estaba dispuesto a gastar 300 pesos para comprarme equipo de ejercicio. Incluso si no podía pagar los 300 pesos en efectivo, los dividiría en 2 cuotas para llegar a fin de mes. Así que decidí contarle sobre mi arte. Papá, no creo que tengas que pagar por mí, comencé a explicar, hasta que me interrumpió. No te preocupes, hijo. Este dinerillo que se puede permitir tu padre, dijo intentando mantenerse firme, puedes ahorrar el dinero de las ventas de tus cómics por si quieres comprar algo más. No, papá, creo que nunca te lo he dicho, pero siempre he tenido como hobby dibujar personajes de los cómics que leo, y hace poco publiqué un dibujo en internet. Alguien vino y me pidió que dibujara su propio personaje y me pagó por ello. Desde entonces he estado recibiendo solicitudes de dibujo todos los días e incluso tengo una cola de gente que quiere dibujos, le expliqué, dejando a mi padre estupefacto. ¿Quieres decir que estás ganando dinero dibujando personajes para otras personas en la computadora?, preguntó incrédulo. Sí, recién empecé esta semana, pero a mucha gente le están gustando los dibujos, expliqué con un poco de orgullo. Tomé el arte de títeres que había hecho para la portada de la canción Nam en mi teléfono celular y se lo mostré a mi papá, y él se sorprendió por la calidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero no te preocupes. Ahorra el dinero que estás ganando para comprarte algo que quieras. Él trató de limitarse a comprarme el equipo. Sacudí la cabeza y supe que esto sería un motivo de orgullo para él, así que no insistí más, pero sabía que todavía no entendía cuánto dinero estaba ganando, así que pensé en algo. Está bien, papá, pero también quiero ayudar con las facturas de la casa. ¿Qué tal si elijo algunas facturas para pagar? Los sorteos me hacen ganar mucho dinero. Sorprendido, mi padre dejó de pensar en el tráfico mientras me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Muy bien, en la guantera del coche hay algunas facturas que voy a pagar mañana. Elige una. Te recomiendo la factura de la gasolina, que es la más baja, dijo con una gran sonrisa en el rostro. Sorprendido, abrí la guantera y vi varios papeles con facturas por pagar. Hojeando los papeles encontré una factura por $130 y decidí pagarla. Cuando mi padre vio que había elegido el billete que había elegido, se sorprendió y me dijo, ese billete es demasiado caro. Elige uno más barato. Está bien. Riendo, le respondí, papá, ahora recibo $100 por cada obra que hago, y puedo hacer 1 o 2 obras por día, así que no tienes de qué preocuparte. Incluso me gustaría pagar más facturas, pero no tengo tanto dinero encima ahora mismo porque recién empecé esta semana. Actualmente solo tengo 463 pesos conmigo, así que no puedo permitirme gastar más que eso, pero considerando que si hago una obra de arte al día de lunes a viernes, eso sería 2,000 pesos al mes, y si hago 2 obras de arte al día eso elevaría mis ingresos a 4,000 pesos cada mes. Apartar el 20% de eso para ayudar con los gastos del hogar no sería un sacrificio para mí, pero sería una gran ayuda para mis padres, y en consecuencia para mis hermanos también. Y por la mirada sorprendida y emocionada en el rostro de mi padre, pude ver que todo valdría la pena. Fin del capítulo. Capítulo 13. Cuando llegué a casa con mi padre, cargando las nuevas pesas que habíamos comprado, me emocioné al ver cuánto más rápido ganaría músculo con ellas y rápidamente fui al patio trasero para comenzar a hacer ejercicio. Al verme emocionada por hacer ejercicio y curiosa por el nuevo equipo que habíamos comprado, Iten también me acompañó al patio trasero, acompañado por mi padre, quien decidió que también comenzaría a hacer ejercicio. Aunque no tenía mucho tiempo libre durante la semana, papá dijo que intentaría encontrar algo de tiempo todos los días para hacer ejercicio o, si eso no era posible, al menos entrenar los fines de semana para mantener su salud.
Me di cuenta de que era más una forma de que él intentara acercarse a nosotros, lo cual no expuse, y simplemente estaba feliz con lo que estaba haciendo. Tan pronto como comencé a entrenar con el equipo, no noté mucha diferencia, pero a los pocos minutos me sorprendió una notificación que apareció frente a mí. Culturismo nivel 12, mayor que nivel 13, efecto, al realizar entrenamiento con pesas, tus músculos se desarrollan un 13% más rápido y tu cuerpo se cansa un 13% más lento. Mi nivel de culturismo mejoró en mucho menos tiempo que cuando entrené ayer. Por curiosidad, agarré mi teléfono y abrí una explicación de un entrenamiento que un entrenador personal había publicado en YouTube e intenté hacer el entrenamiento exactamente como me lo indicaba y, como era de esperar, mi nivel de culturismo mejoró aún más rápido. Ethan y mi padre tenían curiosidad por el entrenamiento que estaba haciendo, así que comencé a explicarles qué rutinas había elegido y cómo se debía hacer cada ejercicio y, gracias a mi habilidad de enseñanza, aprendieron todo mucho más rápido de lo que hubieran aprendido si lo hubieran hecho solos. Debido a la edad de Ethan, todavía evitaba que hiciera entrenamiento con pesas y me centré en el entrenamiento de calistenia. Después de 30 minutos, Ethan estaba exhausto y fue a ducharse. Mi padre se quedó otros 15 minutos después de Ethan y también se fue exhausto, dejándome sola, todavía haciendo ejercicio. Cada pocos minutos recibía una notificación. +1 fuerza, +1 constitución, culturismo nivel 13, mayor que 14, culturismo nivel 14, mayor que 15, debido al posible cuerpo de jugador que recibí con el sistema, la velocidad a la que ganaba estadísticas con cada serie de repeticiones que hacía aumentaba mucho. Por supuesto, esto también se debía a que aumentaba el peso que levantaba cada vez que mi fuerza subía un punto, lo que me hacía exigir más a mi cuerpo y, en consecuencia, aumentaba la velocidad a la que recibiría otro punto de fuerza. Cuando llevaba una hora de entrenamiento, me sorprendió quien entró por la puerta del patio trasero. ¿Olivia?, pregunté sorprendida al notar la ropa deportiva que llevaba puesta. ¿Todavía tienes tiempo para entrenar conmigo?, preguntó ella, un poco avergonzada. Sonriendo, la saludé con la mano y le pregunté qué quieres hacer. Al ver el equipo esparcido por el patio, se sintió un poco perdida. Volvió su mirada hacia mí y noté que observaba con cierta sorpresa los músculos que empezaban a aparecer en mis brazos. Al verla mirar mi brazo, me di cuenta que al ejercitar mis brazos por más de una hora, el boom que estaba logrando era muy visible, lo que me dio un poco de orgullo, hasta que la miré de nuevo, esperando su respuesta. Después de pensarlo un rato, Olivia finalmente respondió: quería ejercitar mis piernas, pero no sé qué ejercicio hacer. ¿Sabes qué puedo hacer? Pensándolo bien, sabía que podía hacer algunos ejercicios de calistenia, pero sería un gran desperdicio del equipo que compró mi padre para que hiciera ejercicios que no fueran similares, así que fui sincero. Sé de algunos ejercicios que pueden ayudar, pero déjame investigar un poco en internet y puedo encontrar el mejor ejercicio para ti. Espera un minuto. En cuanto dije eso, volví a poner las pesas en el suelo y busqué en mi móvil algunos ejercicios serios para entrenar las piernas. Con mi nivel 16 en fisicoculturismo pude entender un poco más fácilmente los ejercicios y empecé a explicarle lo que debía hacer sentadillas con barra Lestrade y los demás ejercicios que me recomendaba la lista. Aunque Olivia era muy hermosa, creo que porque adopté el cuerpo de Noue, que había crecido con ella siendo siempre su hermana pequeña, ni siquiera podía mirarla con tensión sexual. Por supuesto, podía decir que era muy bonita, pero no tenía ganas de mirar su trasero mientras hacía sus sentadillas. Esto fue algo que me di cuenta de que probablemente ella también notó, ya que al principio le daba un poco de vergüenza hacer sentadillas a mi lado, pero después de darse cuenta de que solo me estaba concentrando en mi entrenamiento y a veces la miraba solo para verificar si estaba haciendo el ejercicio correctamente, comenzó a hacer sentadillas con más despreocupación y se centró más en los ejercicios, haciendo el entrenamiento correctamente incluso si estaba en una posición más sugerente a veces. Cada vez que terminaba de hacer un ejercicio, me preguntaba qué hacer a continuación y yo se lo explicaba pacientemente, lo que seguía aumentando el nivel de mis habilidades de enseñanza. Enseñanza nivel 15 efecto. Al enseñar a otros, siempre que sepas lo que estás enseñando, ellos tienen un 15% más de posibilidades de entender lo que estás explicando. El buff del 15% en cómo entendería el ejercicio fue muy bueno, ya que cometió menos errores en la postura y ejecución, lo que hizo que nuestro entrenamiento tuviera un ambiente muy relajado. Pasamos la mayor parte del tiempo en silencio,
solo yo haciendo mis ejercicios y llevando mi cuerpo al límite, mientras que ocasionalmente la ayudaba con algo sobre lo que tenía dudas o corregía la postura que estaba usando. Después de 40 minutos estaba agotada y dejó de entrenar. ¿Cómo es que aún no estás cansado?, preguntó ella, sorprendida y jadeante, mientras se tumbaba en el césped. Todavía tengo mucho tejido adiposo que quemar. Es como si tuviera un suministro infinito de energía, jaja. Me reí mientras me esforzaba al máximo para llegar a la 10ª repetición del ejercicio. Yo también estaba exhausto, pero ver cómo los puntos aumentaban a medida que avanzaba el entrenamiento era muy adictivo. Aún quería hacer que mi fuerza subiera un punto más antes de terminar el entrenamiento. ¿Tejido adiposo?, preguntó confundida. Al ver su confusión, le expliqué: grasa. La grasa es una gran fuente de energía y tengo mucha para quemar, dije mientras reía y soltaba el peso que había estado levantando. Más uno fuerza, con la notificación frente a mí, finalmente dejé caer mi cuerpo sobre el césped y respiré con dificultad. Olivia y yo nos quedamos sentadas en silencio unos minutos más mientras ambas descansábamos hasta que ella se levantó y fue a ducharse primero. Sabiendo que se demoraría un rato en el baño, seguí recostada en el pasto y saqué mi celular para ver cuántas vistas tenía ya mi video. Terciopelo negro, NAM, 2.477 vistas. Al ver que el video había más que duplicado el número de vistas desde la última vez que lo vi hace aproximadamente 3 horas, me sorprendí y fui a analizar las estadísticas del canal. De estas 2.477 vistas, 2.301 vinieron de enlaces externos como los tweets que Jacob y otros influencers hicieron en TWEP, así como la chica que promocionó la canción en Instagram. Las otras 176 vistas vinieron de promociones que MeTube había comenzado a hacer. Esto significaba que ahora la música realmente podría comenzar a crecer a la velocidad de la luz. Al ver la puerta por la que pasó Olivia, pensé en algo rápidamente. Abrí Instagram, encontré su perfil y abrí las historias que había publicado. Sorprendentemente, una de las historias era sobre mi música. Con una gran sonrisa en mi cara, le di me gusta a sus historias y le respondí con un gracias. Pero la siguiente historia me dejó aún más sorprendida. Era una foto de ella tomada en el espejo del baño con un mensaje. Hoy empecé a hacer ejercicio con mi hermano y, caray, es mejor que muchos entrenadores personales que he conocido. Creo que me está empezando a gustar hacer ejercicio. Ver ese cumplido de ella, aunque sabía que nadie creería que un tipo gordo como yo supiera entrenar y probablemente lo tomaría como una burla, aún así me calentó el corazón, ya que sabía que estaba hablando con mucha sinceridad. Al revisar su perfil, me di cuenta de que mi perfil de Terciopelo Negro tenía actualmente 90 seguidores en Instagram. En esta red social, este perfil solo tenía una foto de perfil con el logo que yo había creado, así que pensé en una buena estrategia para hacer crecer mi audiencia y acelerar el crecimiento de mi popularidad, además de generar posiblemente más interacción para mi perfil. Ya sintiéndome más descansado, me levanté del pasto y ordené el equipo de ejercicios de una manera más linda en el patio trasero y le tomé una foto con el cielo nocturno de fondo. Como la calidad de la cámara de mi celular no era buena, la foto no era tan buena como imaginaba, pero como tenía el sistema, tenía una manera fácil de resolver esto. Abriendo tutoriales sobre cómo editar fotos para que la calidad sea más bonita y tengan una estética más cool, pasé 40 minutos aprendiendo lo más posible y finalmente logré que la foto se viera realmente genial, además de obtener una nueva habilidad. Edición de fotografías nivel 2, aunque esta habilidad todavía estaba en un nivel bajo, era mucho mejor que publicar la foto sin ninguna edición, así que la publiqué con un título. Gracias a todos los que escucharon mi canción, NAM, les gustó el video y comentaron. Sepan que ver el feedback de cada uno de ustedes me motiva cada vez más a seguir siguiendo mi sueño. ¿Era este mi sueño antes de venir a este mundo? No, pero la fusión que tuve con OUE me está influenciando de algunas maneras. Una de esas cosas es el gran deseo que tenía de llegar a las personas e influirlas positivamente con sus canciones. Aunque la letra de la canción no era mía, ver las reacciones de las personas a la canción, ver cómo les afectaba positivamente, cómo cambiaba levemente la vida de las personas, era algo que realmente me hacía muy feliz. Incluso podría mejorar mis habilidades de composición y componer mis propias canciones en el futuro, además de usar canciones ya establecidas de mi mundo anterior. Pero todo este cambio que está sucediendo en mi vida, es todo tan mágico. Espero que estés satisfecho, NOUE. Nuestra vida solo va a mejorar de ahora en adelante,
pensé mientras sonreía al ver a Iten traerme una botella de agua. Fin del capítulo. Capítulo 14. Después de beber el agua que Iten me trajo, fui a ducharme y aproveché el tiempo a solas en el baño para revisar mi ventana de estado después de pesarme. Iguala 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 estado del personaje iguala 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 nombre no black títulos perseverante oído afinado. Nivel 01 HP 70 diagonal 70 MP 120 diagonal 120 peso 141,3 kilogramos, mayor que 139 kilogramos fuerza 5, mayor que 8 destreza 4 constitución 7, mayor que 8 inteligencia 11, mayor que 12 sabiduría 9 carisma 7, mayor que 8, 7 más 1 agilidad 4 suerte. Habilidades. Corte de pelo NVL 24 mayor que 25, caminar NVL 1 mayor que 12, fisicoculturismo NVL 1 mayor que 16, enseñar NVL 6 mayor que 15, negociador NVL 4 mayor que 5, cantar NVL 9 mayor que 20, guitarra NVL 16 mayor que 24, ilustración digital NVL 27 mayor que 30, matemáticas intermedio NVL 22 mayor que 29, biología intermedia NVL 18 mayor que 25, Krav Maga NVL 1 mayor que 5 mejoras, barba y cabello recortados, ejercicios aeróbicos NVL 1 mayor que 5, ejercicio muscular NVL 1 mayor que 7, iguala 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 iguala. Iguala 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 mi estado era muy diferente a la última vez que lo vi. Además de las nuevas habilidades que recibí, todas mis otras habilidades habían subido de nivel al menos una vez. Con el desarrollo de estas habilidades, me di cuenta de que cada 10 niveles siempre era un hito importante, hasta el punto de que las habilidades del nivel 10 en adelante realmente me afectaban mucho, como si fuera algo que ya había estado entrenando durante al menos un año. El sistema estaba acelerando enormemente la velocidad a la que aprendía y practicaba las cosas. Ver que perdí 2 kilogramos desde el último pesaje de ayer me motivó mucho. Por supuesto, había hecho entrenamiento con pesas durante casi 2 horas además del entrenamiento de Krav Maga que hice, lo que debe haber acelerado mi metabolismo hoy a un nivel extremo. Después de ducharme y ver cómo iba el vídeo, cené con mi familia y terminé la noche con eso, sintiéndome bastante realizado con lo que había hecho hoy. Al día siguiente, a pesar de ser domingo, no dejé mi rutina de ejercicios matutinos. La diferencia fue que esa mañana mi padre todavía estaba durmiendo, ya que era el único día que tenía libre, así que simplemente comí una tostada sola para mantener la costumbre y me fui a hacer ejercicio. Al igual que otras mañanas, no me dieron ninguna misión para hacer ejercicio, lo que hubiera sido bastante útil para obtener algunas estadísticas gratuitas, pero no pasa nada. Después de 1 hora de caminata, usé mi teléfono celular para ver un tutorial de Krav Maga y continué durante otra hora de entrenamiento. Con estos ejercicios algunas de mis habilidades subieron de nivel. Ejercicio aeróbico NVL 5, mayor que NVL 6, caminar nivel 12, mayor que nivel 13, maestría en Krav Maga el V5, mayor que el V7, el beneficio de ejercicio aeróbico ahora aumentó la velocidad de mi metabolismo en un 6%. La habilidad de caminar aceleró el desarrollo de mis músculos para caminar y disminuyó el cansancio al caminar en un 13%. Además de la habilidad de Krav Maga, no solo mejoró mi velocidad de aprendizaje, sino que también reforzó la cantidad de conocimiento que retenía sobre él, y debido a esto había aprendido mucho más sobre este arte marcial. Si en el nivel 5 me sentía como alguien que había estado entrenando durante 6 meses,
Ahora era como si hubiera ganado casi 3 meses más de experiencia de entrenamiento. Aplicar las técnicas que el instructor enseñaba en los vídeos fue mucho más fácil, ya que además me di cuenta que en situaciones hipotéticas de entrenamiento mi mente ya estaba desarrollando memoria muscular para pensar en cómo reaccionar en determinadas situaciones usando Krav Maga sin que yo tuviera que pensarlo activamente. Al darme cuenta de todo esto, una sonrisa de confianza apareció en mi rostro. Incluso sin pesarme, pude ver que este entrenamiento tuvo un efecto en mi grasa corporal, ya que mi reflejo en el espejo se veía un poco más bonito. Lamentablemente, no recibí ningún punto en carisma, pero al ritmo en que estaba perdiendo peso, creo que esta semana probablemente alcanzaré el promedio de una persona normal. Ya he perdido 12 kilos desde que llegué a este mundo, pensé con satisfacción mientras me miraba en el espejo. Todavía estoy muy gordo, pero 12 kilos suponen una diferencia considerable. Después de duchar, saqué mi celular y revisé cuántas vistas ya tenía mi video. 4.003 visualizaciones, 722 suscriptores. Al ver cómo era el video, me quedé muy sorprendido y emocionado. Al ver las estadísticas, me di cuenta de que MeTube estaba promocionando bien mi música. De esas 4.000 visualizaciones, 1.300 procedían de MeTube. Por curiosidad abrí mi Instagram y vi que ya había llegado a los 300 seguidores, lo que sorprendentemente fue una cantidad muy grande de conversión de oyentes a seguidores, ya que prácticamente estaba convenciendo a otras personas de dejar una red social para ir a otra. La foto que publiqué ayer en Stories de equipamiento de entrenamiento tuvo 500 visualizaciones y 79 me gusta, además de algunas respuestas que me despertaron curiosidad y fui a ver. La cantidad total de mensajes que había recibido era mucho mayor de lo que imaginaba, hasta el punto de que el icono de mensajes mostraba 99 y miré los mensajes con curiosidad y, sorprendentemente, la mayoría de ellos eran de agradecimiento. Oye, solo quería decirte que tu música realmente me conmovió. Me hizo sentir menos sola, ¿sabes? Gracias por compartir tu arte y hacerme sentir comprendida, eres increíble, TN. Tu música realmente me hizo reflexionar sobre mi relación con mis padres. Tus letras son tan honestas y reales. Siento que finalmente alguien entiende por lo que estoy pasando. Gracias por ser tan auténtico en tu música. Espero que ambos podamos superar los problemas que tenemos, TN. Terciopelo negro, ¿qué tal si me envías una foto tuya y yo te envío una foto mía como quieras? Este último mensaje me lo envió una chica, solo por curiosidad hice clic en su perfil y vi el problema que podía llegar a ser. Una chica de mi edad, con tatuajes por todo el cuerpo, más de 10 piercings en la cara y el pelo rapado en los costados. Esa era la definición de un problema, pero no lo podía negar, ella estaba buenísima. Sacudí la cabeza e ignoré el mensaje y respondí a los demás mensajes con agradecimientos y mensajes de fortaleza para que estas personas pudieran superar las dificultades que estaban enfrentando. Mientras respondía a estos mensajes, el resto de la familia también se despertó y fuimos a desayunar juntos. ¿También me vas a cortar el pelo, Noue? Preguntó Iten emocionado cuando vio que me había cortado el pelo hoy. Sonriendo, asentí con la cabeza y le respondí, por supuesto. Ya están las cosas organizadas en el patio, así que puedo cortarte el pelo antes de que vayas a ducharte. Esta no era la primera vez que le retocaba el corte de pelo. La primera vez que retoqué mi corte para renovar el temporizador del corte de pelo Bab, vio lo que había hecho y también me pidió que lo ayudara cortándole el pelo a él también, ya que según él, quería verse tan guapo como su hermano. Así que imaginé que siempre que renovara mi corte de pelo Bab, también tendría que renovar el suyo, lo cual no era mucho trabajo, ya que a pesar de la agonía que sentía por culpa de las tijeras, seguía muy bien portado. Al escuchar mi respuesta a Iten, mi padre nos miró y pude ver cómo las piezas del rompecabezas giraban en su mente. Tú fuiste quien les cortó el pelo a ambos. Se ve muy bien. Riendo, asentí y Iten me explicó que yo le había cortado el mío y el suyo. Mi padre levantó la vista y vio que ya tenía el pelo largo y desordenado, así que preguntó con cierta timidez, ¿puedes cortarme el mío también? No he tenido tiempo de cortarme el pelo en las últimas semanas. Asentí con la cabeza y dije que sí, por supuesto, pero el primero en llegar es el primero en ser atendido. Iten tendrá que llegar primero, ya que él era el primero en la fila. Al escuchar esto, Iten tenía una gran sonrisa orgullosa en su rostro mientras me miraba, mientras mi padre nos miraba con una sonrisa tan orgullosa como la de Iten.
pero por diferentes razones mientras trataba de fingir tristeza y aceptar que no podía ser el primero. Después del desayuno, los tres fuimos al patio trasero mientras mi madre se sentaba en una silla en el porche y Olivia subía a su habitación. Como nuestro patio daba a la calle, algunos vecinos me vieron cortar el pelo a Ethan y a mí y me preguntaron si podía cortar el pelo a sus hijos también. Honestamente, estaba planeando negarme, ya que ni siquiera necesitaba su dinero. Especialmente no quería hacerlo cuando vi al hijo del vecino. Era uno de los niños que estaban jugando ese día cuando Ethan fue excluido. ¿Por qué debería darle un beneficio de carisma +1 a un niño que ni siquiera conozco y, peor aún, que trató mal a mi hermano la última vez? Así que simplemente decliné cortésmente, diciendo que tenía algo más que hacer más tarde. Podría entrenar más mi habilidad de corte de pelo cortando el pelo de otras personas, pero no quiero ser un barbero profesional, así que ¿para qué molestarme? ¿Qué corte quieres? ¿Uno más social o un corte más cool como el mío y el de Ethan? Le pregunté a mi padre mientras reía. Mirándolos a mí y a Ethan, respondió, creo que quiero tener un aspecto más joven, como tú. Sorprendido, miré a mi madre en el porche, quien, para mayor sorpresa, tenía una sonrisa en su rostro al oír esto, que rápidamente trató de ocultar cuando me vio mirándola, pero ya era demasiado tarde. Entonces a ella también le gustó mi corte de pelo, jaja. Está bien, con este corte de pelo parecerás al menos 10 años más joven, dije riéndome mientras comenzaba a cortarle el pelo. Lo que noté fue que el cabello bien cortado le otorgaba una mejora de carisma +1 a cualquiera que cortara. Incluso Ethan y mi papá se veían un poco mejor después de que les cortara el cabello, y en mayor medida de lo que deberían con un corte de cabello normal. Tal vez las habilidades de nivel superior tengan un poco de magia. Dejando esa duda para después, guardé mis cosas de barbería y me fui a mi habitación a practicar un poco más mi guitarra y mi canto. Canto nivel 20, guitarra nivel 24. Como podía entrenar canto en cualquier lugar, lo había entrenado mucho más que mi guitarra en los últimos días, por lo que no era de extrañar que esta habilidad ya casi hubiera alcanzado a la otra. Pero tan pronto como canto alcanzó el nivel 20, la dificultad de subir de nivel se había duplicado. En ese momento tuve una duda: ¿qué canción cantaría a continuación? Ya había publicado una canción en MeTube, pero quería mantener una alta frecuencia de canciones publicadas, ya que ahora podría seguir comprando los derechos de autor de todas las canciones hasta crear un primer álbum. De esta manera aumentaría la posibilidad de volverme viral y tener éxito, pero tenía que tener algo en mente. Actualmente tenía unos cientos de seguidores y estas personas me seguían porque les gustaba mi música, que era de estilo rockero y les contaba algo triste relacionado con sus vidas. Si decidía cantar una canción alegre y animada, sería como dispararme en el pie, ya que a mi audiencia actual probablemente no le gustaría mucho. No la escucharían tanto como la primera canción y, en consecuencia, MeTube recomendaría menos mis canciones. Por otro lado, pude cantar cosas diferentes desde el principio y no dejar que mi público pensara que solo cantaba un estilo de música. Si elegía el primer método, tendría un crecimiento más rápido en el corto plazo. Sin embargo, la otra opción me llevaría más tiempo crecer al principio, pero a futuro tendría más apertura para hacer lo que quisiera. Así que estaba en duda sobre cuál elegir. Final del capítulo. Capítulo 15. Después de pensarlo un rato, me di cuenta de que todavía me estaba presionando demasiado. No es que si publico 2 canciones del mismo estilo la gente pensará que soy una persona que solo sabe hacer una cosa. Si hiciera esto durante varios meses, o incluso años, entonces probablemente pensarían que es verdad, pero para un artista con solo 2 canciones todavía tengo tiempo y el derecho de decidir qué hacer. Así que decidí aprovechar el hype que estaba generando Nam y hacer otra canción de la misma banda que hizo Nam en mi mundo anterior. La canción que quería hacer ahora era In the End. Era una canción con una letra triste, que combinara con la primera canción, agradando al público al que le gustó, además de ser una canción con muy buen sonido. Por supuesto, ayudó que también fuera extremadamente popular. La letra, también, al igual que en el caso de Nam, se puede interpretar de distintas maneras. La interpretación más común, que fue la que yo entendí de la letra, fue la de una canción que habla de una persona que lo había intentado todo para mantener su relación, pero al final no le sirvió de nada. También, otra forma de ver lo que encajaba más con el público al que le gustaba Nam era que describía a alguien que hizo todo lo posible por ser aceptado en la sociedad, pero al final,
Por mucho que la persona lo intentara, nada funcionaba y permanecía excluido, perdido, sin encajar en ningún sitio. Una vez decidida la canción, decidí empezar a entrenarme para ella. A pesar de ser una canción de la misma banda, Indien era un poco más exigente con la parte vocal, ya que la canción tenía una parte cantada con la voz al límite, mientras que otra parte estaba hecha en rap, lo que exigía una precisión extrema en cuanto a la dicción. Esto sin contar que incluso la parte para guitarra también sería más difícil, ya que tendría que sustituir las secciones que se tocaban en piano por algo hecho en guitarra, por lo que el entrenamiento sería intenso. Dejando todo esto de lado, estaba entusiasmado. Afortunadamente, mi título, Afinar el oído, estaba teniendo efecto incluso en las canciones que recordaba de mi vida pasada, por lo que incluso sin poder escuchar las canciones aquí nuevamente, fue más fácil descubrir qué notas se usaron para tocar la canción. Sin darme cuenta, el tiempo pasó y ya había entrenado durante 4 horas seguidas. Guitarra nivel 24, mayor que 26, cantar nivel 20, mayor que 22, subir 2 niveles en cada habilidad fue una gran noticia, ya que disminuyó el tiempo que necesitaba para aprender a tocar la canción. En este punto, ya tenía la partitura de la canción casi lista, pero aún necesitaba más práctica para tocar la canción con soltura. También necesito mejorar mi entonación al cantar la canción. Mirando mis dedos, a pesar de ver que se estaban formando callos en los lugares correctos, era posible notar que estaba casi en el punto donde comenzaba a salir sangre, así que dejé de entrenar y me fui a descansar un poco. Cuando tomé mi teléfono para ver cómo iba la canción Nam, me sorprendí por lo que estaba viendo. 21.000 visitas, mierda santa. Al observar las estadísticas, fue aún más sorprendente que, de 21.000 visualizaciones, 15.000 provenían de la promoción de MeTube y, dada la tasa de clics que estaba aumentando, esto solo significaba que MeTube había encontrado la audiencia adecuada para promocionarla y que la canción posiblemente se volvería aún más viral. Excelente. De muy buen humor, mi día transcurría más rápido de lo que imaginaba. Como mi padre estaba en casa, cuando no tenía nada que hacer bajaba a ver la televisión con él y charlaba un rato. Viendo lo mucho que le gustaba el fútbol, incluso le pedí que jugara un rato con Iten, algo que a mi hermano pequeño le encantaba. Esto también me hizo ganar una habilidad. Maestría en fútbol nivel 3. Efecto, desarrolla una mejor comprensión del fútbol, acelerando el aprendizaje en un 3% y promoviendo una adaptación corporal más eficiente en un 3%. Además, mejora la retención de la técnica y la aplicación práctica durante el entrenamiento y los partidos. Obtenga una ventaja tangible al absorber los principios fundamentales del fútbol, lo que permite una ejecución más precisa y efectiva de las jugadas, el regate y las estrategias tácticas. Era una habilidad divertida que podría hacerme ganar millones de dólares al mes si me concentraba. Lamentablemente, ese no era mi objetivo, pero aún así podría ser una habilidad útil para divertirme cuando juegue con amigos en el futuro. Después de divertirme con ellos, hice otro dibujo que encargaron en Twitter para ganar otros 100 pesos y volví a entrenar mis habilidades de programación. En ese momento, esta era una habilidad que no iba a utilizar de inmediato, pero que podría usar para desarrollar algún tipo de juego simple en un futuro cercano. Sin embargo, todavía faltaba mucho para que se le pudiera dar un uso verdaderamente grandioso, pero ya tenía un objetivo de dónde usarla. Los youtubers de mi mundo anterior me enseñaron muy bien lo fácil que era sacar provecho de YouTube, y tengo la intención de hacer lo mismo con MeTube en este mundo. Mi nivel de programación había subido al nivel 6, lo cual no era muy alto, pero tampoco le estaba poniendo mucha atención. Después de entrenarme en programación, fui a entrenar con el equipo que mi padre compró ayer y finalmente terminé mi día pesando 8 kilogramos menos que ayer. Al día siguiente, cuando me desperté y me miré al espejo, me sentía mucho mejor que cuando llegué a este mundo. Pesaba casi 14 kilogramos menos, tenía 5 puntos de carisma más, mi autoestima y confianza subieron mucho. Lamentablemente, nada de eso importó cuando llegué al colegio y noté que la gente hablaba más de mí de lo habitual. Antes, aunque el viejo Noé intentaba permanecer discreto, por su aspecto tan exótico, aún llamaba mucho la atención y, en consecuencia, la gente comentaba sobre él con frecuencia, pero hoy era diferente. A donde quiera que iba, veía a la gente riéndose y señalándome, mientras alternaban entre mirar sus teléfonos móviles y a mí. Sabiendo que algo andaba mal,
no me preocupé por nada y caminé hacia un grupo de chicos que estaban riendo. ¿De qué te ríes?, pregunté mientras cruzaba mis brazos y me acercaba mucho a uno de los chicos más bajos del grupo mientras lo miraba fijamente. Cuando el niño se dio cuenta que estaba muy cerca de él, pude ver la sonrisa desaparecer de su rostro y aparecer una expresión de sorpresa y un poco de miedo. No, no es nada, Black. El chico intentó explicarse, pero empezó a tartamudear un poco. Sin convencerme, simplemente me acerqué a él, hasta el punto de presionarlo ligeramente contra la pared mientras volvía a preguntar, cuéntame qué pasó. Al ver esto, uno de los amigos del chico puso su mano sobre mi hombro y me habló un poco enojado, aléjate de él, Black. Todavía con cara de perturbado, me alejé del pequeño y miré lentamente entre la mano en mi hombro y el rostro del niño que me decía que me alejara de su amigo. ¿O qué?, pregunté burlonamente mientras descruzaba los brazos y me giraba hacia él. Esto intimidó al chico, pero para evitar ser humillado, quitó su mano de mi hombro y se dispuso a apuntarme el dedo al pecho. Desafortunadamente para él, mi habilidad de Krav Maga había alcanzado el nivel 9 ayer, lo que significaba que ahora era el nivel de alguien que había estado entrenando durante poco más de un año, un nivel que este chico definitivamente no tenía en la lucha. Sin mucha dificultad tomé su mano extendida y doblé su brazo detrás de su espalda, haciéndolo darme la espalda y obligué a su brazo a doblarse. Ni se te ocurra apuntarme con ese dedo sucio. Después de decir eso, en medio de los gritos del chico que tenía en la mano, me volví hacia el chico más pequeño al que estaba presionando para que respondiera hace un segundo y le ordené, dime de qué te reías o le romperé el brazo a tu amigo ahora mismo. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, lo vi palidecer y asentir con la cabeza como si fuera un pollo. Está bien, Black, hablaré, suplicó el chico mientras sacaba nerviosamente su teléfono celular y me mostraba lo que todos estaban mirando. Cuando vi la pantalla del móvil, sentí que me hervía la sangre y por primera vez en este mundo sentí ganas de matar a alguien. En la pantalla del móvil había una imagen de dos ballenas, una con una foto de mi cara pegada encima y otra más pequeña con la cara de Ethan en una foto de baja resolución, probablemente tomada desde muy lejos. El pie de foto decía, la familia de las ballenas negras. Al ver el apodo, ni siquiera tuve que preguntar quién había hecho la imagen. Solté el control que tenía sobre el idiota que tenía en la mano y le sostenía el teléfono celular al otro idiota al que había estado amenazando, los dejé atrás y caminé resoplando hacia la sala de juntas de la escuela. Le daría a esta escuela de mierda una última oportunidad de hacer algo bien para variar. Cuando hablé con el director Adams y le mostré la foto en mi teléfono móvil, el director se limitó a decir que este tipo de cosas eran simplemente un juego de niños, pero que no me preocupara, que él encontraría al culpable. Sabía que ni siquiera intentaría averiguar quién había hecho esto, porque tan pronto como vi el nombre en su escritorio recordé algo muy importante, el nombre del idiota que me molestaba y que no podía recordar. Finalmente me vino a la mente Jackson Adams, casualmente el mismo apellido que el director. Sabiendo que no tendría paciencia para quedarme en la escuela hoy, descarté el teléfono celular del otro chico en algún lugar de la escuela después de transferir la foto a mi teléfono celular y luego me fui. Caminando por las calles de la ciudad, logré tranquilizarme un poco mientras planeaba qué iba a hacer con ese cabrón. Afortunadamente, esta vez tenía mi mochila, y en mi mochila, al igual que la semana pasada, tenía una barra de hierro. Ya quería irme de esta mierda de escuela de una vez por todas. Ahora encontré una razón para irme, pensé enojado mientras entraba a un cibercafé. No, Jackson Adams no sería el único con el que me acostaría. Por la expresión del director, supe que debía estar tramando algo, así que nada mejor que un poco de conocimientos de programación y un poco de búsqueda para conseguir la información que necesitaba. Fin del capítulo. Capítulo 16. El estafador es como un astuto pescador que intenta engañar a un pez desprevenido, de ahí su nombre. El pescador utiliza algo apetitoso, como un cebo, para atraer a un pez, y cuando éste muerde el anzuelo, termina siendo capturado. De manera similar, en el mundo de Internet, el estafador es cuando los piratas informáticos intentan engañar a las personas enviándoles correos electrónicos o mensajes falsos que parecen legítimos, pero en realidad están llenos de trucos para robar información personal, como contraseñas o datos bancarios. Así que es como un truco de magia, pero en lugar de hacer que aparezca un conejo de repente, intentan hacer que aparezca tu información.
La primera vez que usé el correo fue para conseguir la contraseña de mi profesora de química en mi mundo anterior para cambiar mis notas después de haber reprobado uno de sus exámenes. Incluso siendo un completo novato, engañar a una mujer de casi 60 años con una táctica psicológica mezclada con tecnología, algo que ella dominaba poco, fue muy fácil. Lo único que tuve que hacer con respecto a ella fue hacer que mi mensaje se hiciera pasar por un miembro del equipo de TI que se encargaba del sistema de red de la escuela y pedirle su nombre de usuario y contraseña después de fingir que ella era realmente la profesora de química. Como yo era la persona que pedía la confirmación de su identidad, eso hizo que fuera más probable que confiara en mí debido a la desconfianza que supuestamente tenía hacia ella. Sabía que este tipo de táctica podría no ser suficiente para engañar al director Adams, así que en ese momento usé las siguientes horas para entrenar mis habilidades de programación. En lugar de hacerme pasar por un empleado de TI que le pediría la contraseña al director Adams, lo haría de una manera más profesional. Seguiría usando la identidad de un empleado de TI, pero en lugar de pedirle la contraseña que usaba para acceder al sitio y la contraseña de su correo electrónico, crearía un sitio falso con la misma apariencia que el sitio de la escuela, donde en lugar de conectarlo directamente al sitio, le pediría su nombre de usuario, garantizaría que cometió un error y le pediría que iniciara sesión en su correo electrónico también para confirmar la contraseña con una página falsa que usaba la misma apariencia que su proveedor de correo electrónico. Copiar la apariencia de estas dos páginas no fue demasiado difícil, ya que solo necesitaba la apariencia y no la funcionalidad de estas páginas, y en solo 3 horas ya había estudiado lo que necesitaba aprender para hacer esto, además de reproducir las dos páginas falsas. Ahora lo único que quedaba por hacer era enviarle el correo electrónico. Estimado señor Adams, espero que estés bien. Me gustaría pedirte que tengas la amabilidad de acceder a la página web de la escuela y confirmar una opción importante. Es necesario que realicemos esta confirmación lo antes posible para garantizar la integridad y seguridad de los datos de la empresa. Vaya a URL del sitio web y busque la sección Datos públicos. Allí encontrará la opción para confirmar, conservar datos públicos. Si necesita más ayuda u orientación, estaré encantado de ayudarle. Gracias de antemano por su atención y colaboración. Atentamente, Brian Johnson, equipo de TI. Brian Johnson era mi profesor de informática y sabía que también trabajaba en el equipo de TI de la escuela, por lo que era una buena tapadera para usar como identidad. Con el correo enviado, solo me quedaba esperar. Tal como lo había imaginado, en menos de 10 minutos ya había recibido los datos que había rellenado en mi backend. Correo Adams 91 bien. Con el correo electrónico y la contraseña que usó para acceder al sitio web de la escuela, teóricamente sería más fácil obtener los otros datos de acceso, pero solo tenía que esperar y ver si caía en el otro anzuelo. Contraseña a Adam 123 sí, perfecto, tal y como me lo imaginaba. Su login y contraseña eran los mismos, así que probablemente usaba esa contraseña para la mayoría, si no todas, de sus redes sociales. Una vez que me aseguré de eso, finalmente inicié sesión en su correo electrónico y vi, por el historial de correos electrónicos enviados, que efectivamente tenía los datos de contacto de Jackson Adams, y por los mensajes que contenían contenido mucho más íntimo del que un director debería enviar a un estudiante, era prácticamente seguro que el director Adams era el padre o un pariente de Jackson. Habiendo confirmado eso, ahora solo tenía que vengarme. Usando su login, el primer lugar que busqué fue FaceShoot, la red social más utilizada aparte de Instagram en este mundo. Abrí el historial de chat, el historial de me gusta y respuestas a comentarios, y tenía todo lo que necesitaba. Con una gran sonrisa en mi rostro, hice capturas de pantalla de las distintas conversaciones y comentarios que el director Adams estaba haciendo y publiqué todo en su feed con el título, Pedo Adams. Por supuesto, además de etiquetar a sus diversos amigos en la publicación, también cambié el correo electrónico y la contraseña del perfil y lo envié como denuncia a la policía y a asuntos públicos. Ahora solo sería cuestión de tiempo antes de que perdiera su trabajo o incluso lo arrestaran. Me reí mientras miraba la notificación que apareció. Destreza en programación NVL 6, mayor que NVL 9. Al salir del cibercafé y pagar los $10 que me habían costado las 5 horas que había estado allí, me acerqué a la entrada de la escuela y esperé. Mientras esperaba, vi un mensaje de Olivia. ¿Estás bien?, preguntó ella, probablemente también habiendo visto la imagen. Sí, estoy bien. No te preocupes,
me ocuparé de ello hoy. Dile a nuestra mamá que llegué solo a casa. Le respondí. Al ver mi respuesta, se tomó su tiempo escribiendo, probablemente escribiendo y borrando sin parar, hasta que finalmente envió algo. Ten cuidado. Podía ver que estaba preocupada, pero debido a la distancia que habíamos acumulado durante varios años, aunque nos habíamos acercado más en los últimos días, ella todavía no estaba segura de cómo actuar. Pero ver que me había enviado el mensaje de preocupación me hizo feliz. Al oír la señal de que la clase había terminado, me escondí en un callejón cerca de la escuela y observé desde lejos. No quería que nadie me viera y, con mi tamaño, eso era difícil, así que tuve que mantenerme bien lejos. Por suerte, sabía por dónde se iba Jackson a casa, así que me quedé allí esperando. Después de unos 20 minutos, vi una bicicleta que se acercaba hacia mí y vi que en la bicicleta estaba Jackson, solo, escuchando música con una sonrisa tonta en su rostro. Me pregunté por qué sonreía, agarré la barra de hierro de mi mochila y esperé a que se acercara a mí. Elegí esperar en ese lugar porque no solo estaba lo suficientemente cerca de la escuela para garantizar que pasara, sino que también estaba lo suficientemente apartado como para que no pasara nadie con frecuencia y no había cámaras para filmar alrededor. Entonces, cuando se acercó a mí, simplemente corrí hacia él. Al verme acercarme a él, la expresión de Jackson cambió de la sonrisa tonta que tenía en su rostro a una expresión de sorpresa. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando empujé la barra de metal entre las llantas de la rueda de su bicicleta, lo que provocó que la rueda se bloqueara y él cayera al suelo. Sabiendo que tenía que ser rápido, recuperé rápidamente la barra de hierro de entre sus radios y me dirigí hacia él en el suelo. ¿Te estás divirtiendo con la foto que publicaste en Instagram, Adams? Pregunté mientras levantaba la barra de metal. Ver la expresión de miedo y horror en su rostro mientras miraba la barra de metal no tenía precio. Lo siento, Black. Es solo una broma. Intentó gritar, pero no me importó y le estampé la barra en el brazo. Tenía la fuerza para romperle el brazo con un golpe como ese, pero no quería hacerlo tan violento que la policía se preocupara demasiado por mí. Ya le había roto la pierna a alguien en mi vida anterior y sé lo molesta que se pone la policía dependiendo de la gravedad del crimen. Pero también ocurre lo contrario, una pequeña pelea no dará como resultado nada más que una sentencia que sea más que un tirón de orejas. Y ese era el objetivo al que iba a apuntar. Iba a bailar en la delgada línea entre un crimen leve y un crimen medio con Jackson. Con la barra de metal comencé a golpearlo en distintas partes del cuerpo, pero no le rompí ningún hueso. Bueno, tal vez le rompí una costilla o dos, pero aún así fue una ofensa menor. Mi padre es el director de la escuela, Black. Voy a conseguir que te expulse y te envíe a la cárcel, gritó Jackson enojado entre las lágrimas y los mocos que corrían por su rostro. Espero que para entonces él no esté en la cárcel. Me reí, mientras sostenía la barra con una sonrisa satisfecha, y si te oigo usar mi nombre de nuevo con esa boca sucia tuya, voy a sacarte todos y cada uno de esos dientes con esta barra de metal. ¿Está claro? A pesar de su enojo, lo único que pudo hacer fue asentir mientras gemía de dolor. Para no perder el tiempo exponiéndome aquí, simplemente me alejé, dejando a Jackson tirado en el suelo. Honestamente, quería romperle varios huesos, pero sabía que atraería la atención de la policía. Vendrían a mi casa y no solo preocuparía a mi familia, sino que si algo así se filtraba en el futuro, podría empañar mi carrera. Así que traté de lidiar con eso lo mejor que pude. Por supuesto, con acceso al correo electrónico de su padre, iba a usarlo como un medio para obtener también los datos de inicio de sesión de Jackson y devolver el ataque que me hizo. Dos pueden jugar el mismo juego, Adams, y yo sé jugar mucho mejor. Fin del capítulo. Esto fue Zen Novelas Ligeras. Si te gustó, no olvides seguirnos y compartir. Hasta el próximo capítulo.